Sí, sí, se oye, sí. Gracias. Bueno, buenas tardes. De nuevo, bueno, vamos a comenzar con la última sesión de hoy. Vamos a tratar sobre el gobierno del dato en salud. Bueno, el gobierno del dato es una estructura organizativa pues, que sirve básicamente para dar soporte a la gestión de los datos de una organización, en este caso y en el nuestro, del Sistema Nacional de Salud. Entonces, cuando hablamos del gobierno del dato, pues hablamos de un conjunto de normas, de estándares, de procesos que permiten asegurar que el gobierno del dato está convenientemente securizado, que los datos sean correctos, fiables y de la calidad adecuada y que son consultados por quien tienen que ser consultados en el momento en que tienen que ser consultados también. Entonces, algo significativo del gobierno del dato y que sí que quiero destacar es que cuando se define un gobierno del dato no es una definición estática, sino que bueno, pues con el devenir de la organización y con las necesidades que se vayan identificando, que se van identificando dentro del ciclo de vida de la propia organización, pues ese gobierno del dato tiene que ir también evolucionando junto con la propia organización. Entonces, bueno, la calidad del dato que ya le he mencionado antes, pues es importante, también debe de tratarse también en esa definición del gobierno del dato y dentro de la estrategia de salud digital del Sistema Nacional de Salud que estamos trabajando entre todos desde el año 2021, hay una línea transversal específica dedicada a la interoperabilidad y el gobierno del dato y además unas líneas de actuación focalizadas también en esta temática que son la línea de actuación 5, que se focaliza en la interoperabilidad a nivel nacional e internacional, la 9, focalizada en la creación del espacio de datos de salud, y la línea 10, dirigida al crecimiento y mantenimiento del sistema de información sanitaria. Entonces, como comentaba antes en la inauguración, tenemos una serie de retos que cubrir dentro del SNS con la definición de un gobierno del dato adecuado que nos vienen dadas por ese nuevo reglamento europeo de espacio de datos que está ahora en debate y que va a sentar las reglas y las bases para la gestión del dato de uso primario y secundario una vez se apruebe, no solamente en nuestro país, sino en el conjunto de los Estados miembros. Entonces, para debatir sobre ello y contarnos sus experiencias dentro de sus ámbitos respectivos, tenemos con nosotros a Javier Turumbay. Javier Turumbay es médico, es especialista en medicina familiar y comunitaria. Ha trabajado como médico adjunto en urgencias hospitalarias durante 12 años y desde el año 2003 trabaja en los sistemas de información sanitarias, inicialmente como coordinador de historia clínica electrónica y después como responsable de imagen médica, y desde el año 2015 está al frente de la Subdirección de Sistemas y Tecnologías para la Salud del Servicio Navarro de Salud, esa es Convidea. A mi derecha está don Francisco García Lombardía, es ingeniero informático y es director técnico de salud digital de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Isabel Elorduy es jefa de sección del área de datos del Servicio de Aplicaciones de Negocio de la Subdirección de Informática y Sistemas de Osakidecha, del Servicio Vasco de Salud, y es responsable de los proyectos y aplicaciones corporativas relacionadas con el área de datos y, lógicamente, el gobierno del dato es una de ellas. Y José Antonio Mayol es nuestro representante de la mesa del sector privado, es responsable del sector público en Confluent, España. Confluent es una plataforma líder en el mercado de streaming de datos basada en Apache Kafka que permite a las organizaciones sacar el máximo valor de sus datos en tiempo real y fomentar la interoperabilidad y el gobierno para entornos tan exigentes como el nuestro. Confluent pues, pone a nuestra disposición soluciones innovadoras que mejoran significativamente la calidad y la toma de decisiones basadas en datos y potencia la relación entre diferentes organizaciones, algo esencial en nuestro ámbito sanitario. Y sin más, pues voy a dar paso a nuestros ponentes para que nos comenten en sus diferentes ámbitos en 5 o 10 minutos. Bueno, tenemos mucho tiempo para dejar luego un ámbito para preguntas. Pues cómo están abordando esta gestión del dato y ese gobierno del dato en sus organizaciones.
Entonces, pues el que quiera empezar, no sé, Isabel, por ejemplo, pues nada, adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Arratsalde on guztioi. No sé, la presentación. Un minuto. Le hemos cambiado el orden, creo. Vale, ya está. Vale, gracias. Vale, como os decía Noemi, trabajo en el área de datos, soy jefa de sección del área de datos en Osakidetza. Está integrado dentro del servicio de desarrollo de sistemas de información dentro de la subdirección de informática de la Dirección General de Osakidetza. Vale, espera, a ver, es que no sé... ahora, vale. Antes decía un ponente, ¿no?, que hay que hacerse preguntas de perogrullo, ¿no? ¿Por qué es necesario un gobierno de datos? Vale, todos aquí creo que lo sabemos, pero bueno, es una forma de comenzar, ¿no? El volumen de datos que manejamos es cada vez mayor, el incremento es exponencial, no solo en volumen, sino también en variabilidad y tipología, ¿no? Osakidetza, como Servicio Vasco de Salud, en sus 40 años de vida, porque este año Osakidetza cumple 40 años, ha incrementado notablemente los datos que registra, ¿vale? Unos pocos ejemplos, bueno, pues nuestros pacientes hace 40 años tenían una historia clínica en papel y probablemente unos pocos datos registrados, ¿no? Hemos pasado a una historia clínica electrónica, unificada, primaria y especializada en todo Euskadi. Por una parte, los pacientes, la prescripción, bueno, ha hablado alguien también aquí de la prescripción, ¿no? Con la interoperabilidad, ¿no?, con las farmacias y los servicios de salud. Hemos pasado de tener una receta en papel que nos hacía el médico a una receta electrónica integrada con nuestras farmacias y en diferentes servicios de salud. Pues equipos de electromedicina. Antes, hace 40 años, nos tomaban la tensión, lo apuntaban en un papel y ahora tenemos equipos de electromedicina que se integran con nuestra historia clínica. Bueno, podemos seguir infinito, ¿no? El caso es que tenemos un volumen de datos importante. Sabemos que los datos son es un valor importante que nos permite tomar mejores decisiones, pero solo si lo tenemos gobernado y sabemos dónde están y bien categorizados y todos sabemos de qué estamos hablando, de qué datos estamos hablando. Vale, bueno, aquí una analogía con el célebre juego de construcción de Lego, todos lo conocemos. Bueno, si pensamos que hace 40 años, si pensamos que cada ladrillito de Lego es un dato, hace 40 años pues teníamos 4, el rojo, el azul, el amarillo y el blanco, y uno tenía de 4 y el otro 8 y el otro 4. No necesitábamos gobernar porque sabíamos que eran 4, ¿no? Pero en la actualidad tenemos un balde gigante de datos de diferentes formas, colores, tamaños, y cuando buscamos un dato pues nos tenemos que meter en la piscina. Y yo me acuerdo dónde estaba y mira por aquí, mira por allá, ¿no? Entonces, para sacar partido a todos estos datos, yo creo que merece la pena, ¿no? Debemos tener un orden mínimo para saber todos dónde está ese dato y además qué significa ese dato, ¿no? Una categorización y sí, categorización de los datos y descripción de los datos. Vale, el gobierno del dato no es algo nuevo para Osakidetza. Quizás sí, todos estos estándares y estas disciplinas, ¿no?, que nos cuentan los expertos, ¿no?, las 10 disciplinas y tal. Vale, pero hemos tenido que gobernar los datos. O sea, no nos ha quedado más remedio. ¿Por qué? Porque, bueno, ya en el año 2010 Osakidetza comienza con una implementación de su plataforma de BI. Es una plataforma de autoconsumo, ¿vale? Nuestros profesionales que tienen acceso a la plataforma, a diferentes áreas de datos o diferentes organizaciones de servicios, porque todo el mundo no tiene acceso a todo, lógicamente, hay un workflow de autorización para accesos. Además, son áreas de datos que vamos disponibilizando. Hemos ido disponibilizando una a una, poco a poco, las diferentes áreas de datos, ¿no? Dimensiones, tablas de hechos,
indicadores. Tenemos que saber qué es el indicador de reingresos, porque si no alguien va a leer reingresos y va a pensar que es una cosa y luego resulta que es otra. Bueno, tenemos además una gestión de datos personales, cómo debemos de gestionar esos datos personales, la traza, la anonimización de datos. Ya estamos hablando de todo esto desde el año 2010, ¿no? Para trabajar con la disponibilización de las áreas de BI y su gobierno, hemos trabajado con grupos multidisciplinares, responsables de negocio, nuestros médicos que saben de qué estamos hablando, nuestros responsables de TI, de esos sistemas de información que recogen esos datos que vamos a disponibilizar en BI, responsables de negocio de nuestra área de BI, porque antes, una de las cosas que tenemos en nuestra plataforma de BI es que tenemos cuadros de mando corporativos, lógicamente, ¿no? Y además tenemos responsables de negocio de esos cuadros de mando. Es gente que pertenece y es responsabilidad de la subdirección de calidad de la dirección asistencial. Entonces, ellos son capaces de generar sus propios cuadros de mando sin necesidad de TI. A veces les podemos dar soporte o lo que sea, ¿no? Entonces, estas personas también están en estos grupos, ¿no? Y además, por supuesto, responsables de TI, de BI, ¿no? En mi área. Bueno, pues ya cuando empezamos a trabajar en este mundo del BI nos dimos cuenta que si solamente con un mínimo gobierno somos capaces de ir desplegando y creciendo en este ámbito. ¿Por qué? Pues porque sí, pues porque es que si no, yo voy a hablar de un indicador diciendo que es esto y tú vas a decir que es lo otro, y de dónde viene este dato, y quién ha dicho esto y quién ha dicho lo otro. Bueno, partimos de una muy buena base porque ya tenemos todos los sistemas de datos son corporativos en todo Euskadi, tenemos un paciente único por historia, o sea, es decir, que partimos de una muy buena base para tener un buen gobierno, creo yo, mi opinión. Vale, entonces, como os decía, quizás no hemos hecho un gobierno con unos estándares y reglado, pero sí hemos tenido un comienzo de definición, catalogación y ordenación de datos, porque no nos ha quedado más remedio y porque hemos visto que no había otra forma de seguir creciendo en esta área, ¿no? Con lo cual, bueno, volviendo otra vez aquí al Lego, ¿no? Hemos trabajado con equipos multidisciplinares, con los datos, y hemos hecho una ordenación y hemos construido un gobierno un poco a nuestra manera, sin unos estándares, pero bueno, hemos construido y hemos ordenado, que yo creo que es importante, ¿no? para continuar. Bueno, entonces, bueno, pues ahora vamos a meternos en el gobierno del dato ya como un poco más, ¿no? Ya empieza a todo el mundo a hablar del gobierno del dato, en la empresa privada hace mucho, en la banca también. Vale, entonces, ¿cómo empezamos, no? En el año 2019 empezamos a pensar en utilizar la plataforma Big Data as a Service que nos ofrecía GIE, que es la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, de forma corporativa, ¿vale? Entonces decimos, vale, muy bien, queremos utilizar esta plataforma, empezamos a desarrollar casos de uso, empezamos a subir datos a la plataforma, pero bueno, necesitamos aquí un poco más de orden en cuanto al gobierno, no vale con esto que sabemos nosotros y con esto que nos cocinamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos una consultoría con Gartner. Y Gartner nos dice que vale, que sí, que está bien, pero que igual lo que tendríamos que hacer es empezar poco a poco. Empezar utilizando unos casos de uso y esos casos de uso que nazcan gobernados. Definir un pequeño modelo de gobierno de dato y según vamos creando esos casos de uso los vamos a ir gobernando en ese modelo que vamos definiendo. ¿Para qué? Para que cuando nazcan ya nazcan gobernados y podamos crecer sin tener una ciénaga de datos en vez de un lago de datos. Vale, bueno, no sé si os acordáis que llegó una pandemia, entonces, pues bueno, pues había que redactar el expediente, había que lanzar el expediente y ya por fin lo conseguimos lanzar a finales del año 2021. No, 2021, eso es. Sí, se publica a finales del 2021 y se adjudica a principios del año 2022. Es que no veo bien y no me acuerdo bien, estoy haciendo un poco memoria,
Vale, se adjudica, es un proyecto de 1 año de ejecución, ¿vale? Y bueno, pues se adjudica, el proyecto se llama Definición de un modelo de gobierno de datos e implantación de 2 casos de uso con tecnología Big Data. Es un poco lo que os he contado, ¿vale? La finalización del proyecto lo tenemos ya, o sea, acabamos ya, estamos a punto de terminarlo. Vale, pero además no solamente tenemos que abordar, decimos, bueno, vale, y el equipo de Osakidetza que va a abordar todo esto, porque claro, nosotros contratamos una empresa para que como hacemos todos, ¿no? Para que nos haga lo que no sabemos, los que lo saben, pero nosotros tenemos que tener un equipo interno que nos dé cobertura y podamos gestionar esos proyectos, ¿no? Entonces, en el año 2020, a mediados, se crea la jefatura del área de datos, de la que soy responsable. Y a finales del 2022, principios de 2023, se ha dotado con 2 plazas para gobierno de datos y Big Data. Vale, bueno, la ejecución. Bueno, un poco, os vamos a contar un poquito cómo ha sido la ejecución de bueno, os vamos a contar, no os voy a contar yo aquí sola, cómo ha sido la ejecución del proyecto, de este proyecto que os digo. Vale, el objetivo era lo que os he dicho, no pretendíamos hacer un Big Bang de gobierno, no queríamos empezar a gobernar todo y todos nuestros datos, sino que queríamos hacer un poco lo que os he dicho sobre esos 2 casos de uso. Vale. Primeramente queríamos definir un modelo de gobierno, una base sobre qué gobernar, estructura organizativa, diferentes entidades que queremos gobernar. ¿Vale? Y después este gobierno lo queríamos hacer sobre el ámbito de aplicación de estos 2 casos de uso que se habían identificado, ¿no? Para desarrollar. Vale, además considerábamos muy importante implementar este gobierno sobre una plataforma de gobierno de datos, un producto. ¿Por qué? Pues porque considerábamos que, bueno, en este momento nosotros no queríamos decidir qué herramienta queríamos, porque no estábamos en ese punto, pero sí que creíamos que era importante hacerlo con una herramienta y que quedara soportado en una herramienta. Además, estas herramientas son productos que para su desarrollo se basan en estas buenas prácticas, en estas estandarizaciones, en DAMA, AENOR, entonces estas reglas, ¿no? De gobierno. Entonces, pues consideramos bastante importante hacer esto. Vale, ¿cómo se ha desarrollado el proyecto? Vale, se empezó trabajando con mesas de datos multidisciplinares, algo parecido a lo que habíamos estado haciendo con BI. Aquí había un líder de mesa que era de negocio, estaba sistemas de información, estaba gobierno de datos y estaba, por supuesto, la empresa adjudicataria, que era la que era la que conocía, ¿no? Toda esta normativa de gobierno de datos. Se crearon 3 mesas de datos y una más. Vale. Se crearon 2 mesas de datos, una por cada ámbito de negocio de los casos de uso que se iban a desarrollar, uno de historia clínica y otro de cuidados de enfermería. Y además se creó otra mesa más, que es de la de farmacia, debido a que nosotros ya estamos a punto de sacar otro expediente que es para desarrollo de un modelo de evaluación de resultados en salud de alto coste farmacológico con tecnología Big Data, que además queríamos que ya meterles para que estos nuevos casos de uso van a nacer gobernados igual que han nacido los otros. Además, estos casos de uso pretendemos productivizarlos y además vamos a implementar un servidor de terminologías que antes ha comentado que el Servicio Nacional de Salud ya está con uno de ellos, ¿no? Vale, y además había una mesa de validación. ¿Para qué? Para todo lo que definíamos en esas mesas de validación, en esas mesas de ámbitos separados, se consensuaran y se coordinaran y que fueran válidas para todos Osakidetza. No solamente en esos ámbitos de historia clínica, enfermería o farmacia, sino que además pensando en todo, en cualquier ámbito de aplicación, en selección y provisión de recursos humanos o almacenamiento logístico, ¿no? Queríamos que cupiera todo, ¿no? Se definieron entidades, estructura organizativa, se definieron pues el catálogo de datos, el diccionario de datos, perdón, el diccionario de acrónimos, bueno. Y bueno, esto fue la primera parte, ¿no? Lo que es la definición del modelo.
Vale, después lo que hicimos fue implementar todo eso que ya habíamos definido en esta herramienta de gobierno de datos que nos había propuesto la empresa adjudicataria. Siguiente paso, desarrollamos los casos de uso en la plataforma de Big Data y al mismo tiempo vamos a implementar en la herramienta de gobierno de datos ese gobierno de esos casos de uso. ¿Cómo? Primero utilizando todas esas entidades que ya habíamos utilizado y habíamos definido en esas mesas de datos y después identificando las nuevas entidades que debemos de gobernar. Por ejemplo, el caso de uso. Un caso de uso es una entidad que hay que gobernar. Tiene que tener unos metadatos en los que hay metadatos de negocio y metadatos técnicos. Además, hemos hecho descubrimiento de datos de cada uno de los datos que hemos subido a la plataforma. Hemos hecho descubrimiento de datos de sistema de información, tabla y campo. Cada campo con sus atributos metadatos, tanto técnicos como de negocio. Hablo de técnicos, hablo la tabla donde está, el campo cómo se llama, el formato, si es un dato personal, si hay que anonimizarlo, si tiene que tener seguridad, si no. Y, por supuesto, lo que es el negocio, que alguien defina ese término de negocio y tiene que ser bueno, ya acabo, perdón, vale, bueno, total, que luego la mesa, lo único que nos queda ya al final es revisar todo eso que hemos definido con las mesas de datos para efectivamente ver que rellenamos todos los atributos y los metadatos que hemos definido. Y ya, bueno, terminando, hemos realizado una pequeña ordenación, hemos construido un gobierno de datos un poco organizado con unas directrices y en el futuro pues queremos seguir ordenando y seguir construyendo todo lo que es el gobierno de datos en las 10 disciplinas que, bueno, pues seguramente lo conseguiremos. Es que ricasco en Twitter, muchas gracias a todos. Adelante. A continuación, Paco, de Sermas. Bueno, buenas tardes. Mientras preparan la presentación, lo primero agradecer como no, a la organización y al ministerio y más concretamente también a colegas y compañeros que estéis aquí, pues que nos permitáis compartir al ser más, pues un poco la visión de cómo hemos empezado el tema de ordenar la información de nuestra casa, que de alguna manera tiene mucho que ver con lo que ha contado Isabel, ¿no? Nosotros lo que vais a ver es un poco fruto del voluntarismo, de la necesidad de obtener resultados rápidos y de aprovechar circunstancias como fueron el caso de la pandemia para, bueno, tener que reaccionar o justificar desarrollos express o la toma de decisiones que en aquellos momentos pues estaban más pautadas, ¿no? Bueno, un poco en la reflexión de lo que hacemos es que nosotros, un poco por hacer cronología, nos pasó como a ellos. Nosotros tuvimos la pandemia y en el momento de la pandemia tuvimos la necesidad de organizar los datos. Cuando empezó la catarsis, se pedían datos del ministerio, pedía datos nuestra consejería, se facilitaban de múltiples fuentes y además es que llegamos a tener censados más de 1000 scripts contra todos los sistemas para poder dar la información, porque claro, se pedían al hospital, se pedían a la consejería, lo pedían de nuestro gobierno, lo pedían del ministerio y entonces llegó un momento en que aquello no podía ser. Había discrepancias y entonces tuvimos la necesidad de intentar centralizar en un solo repositorio por lo menos la información, porque además transaccionalmente nuestros sistemas eran imposible que pudieran soportar. Nosotros en aquel momento luego vino también las circunstancias que tuvimos que hacer para consolidarlo, ¿no? Pues os acordáis de que nosotros, bueno, os acordáis, los que estábamos en Madrid como en otras comunidades, pues se anunciaban de diario aquellos barrios que tenían que estar confinados y para eso se utilizaba una herramienta que estaba encima de por entonces el Crudera primigenio que teníamos para poder discernir de una forma inteligente pues en dónde los brotes iban a evolucionar y qué barrios había que confinar, ¿no? Pues aquello, bueno, funcionó bien, creemos que funcionó bien. Un día fallamos y confinamos un barrio que no debíamos, pero porque un script se quedó a la mitad y el sistema pues
A veces la tecnología nos pasa esas cosas, tampoco pasó nada. Pero llamó la atención que uno de los mejores barrios de Madrid estuviera confinado. Pero bueno, errores que pasan. Y después vino la segunda fase, el tema de la vacunación. Nosotros tenemos nuestro MPI solamente con los prestatarios de nuestro servicio del Servicio Madrileño de Salud, pero era una cuestión de salud pública. Y entonces, claro, cuando iban los camiones o las furgonetas por ahí vacunando a todo el que pillaban, pues a lo mejor había una señorita que estaba ahí haciendo carrera, había alguien indocumentado en un banco, cualquiera que pudiera ser susceptible de vacunarse le vacunaba y había que registrarlo en un sistema. Nosotros teníamos censados unos 3 millones y pico de personas más o menos y pasamos a tener 7 millones. Con una ventaja, que además aprovechamos también para que aquello que no había hecho nunca la gente, que era voy a actualizar el teléfono que di hace 15 años y que está al fijo y no me pueden mandar SMS, pues aprovechamos ya para que cada vez que iban a vacunar, dame tu teléfono. O sea, a veces las circunstancias nos ayudan a consolidar. Bueno, pues en aquel caso, ¿qué hicimos? Pues crecimos mucho. Hicimos una primera aproximación, daros cuenta que nosotros teníamos un desarrollo aproximado para nuestros ciudadanos que era aproximadamente un 12%, ya estamos ahora en un 35%. Fijaros cómo ha cambiado el cuento. Entonces la necesidad de datos es más imperiosa, la necesidad de todo lo que estamos diseñando es de construir la información en tiempo real, y entonces estamos evolucionando un modelo, o intentamos evolucionar un modelo de data driven, es decir, hemos confeccionado que toda la información que se utilizó está volcándose de todos los sistemas, como luego veréis. Con lo cual, compramos máquinas, actualizamos licencias, versiones, y hemos construido dos ecosistemas que ahora veréis, que nos han dado muy buen resultado. ¿Cuál es el problema? Como nos ha pasado también con Securitas, y yo me imagino que mucha gente, que hemos construido un gran sistema, lo hemos hecho desde la necesidad tecnológica y ahora llega el momento de centrar y organizar. Para ello, aquí veis un poco os voy a representar un poco todas las circunstancias en las que se ha desarrollado, ¿no? Como veis, primero vimos las necesidades, analizamos en qué estábamos utilizando nuestro famoso Data Lake, ¿no? Vimos la necesidad de organizar, de tener una oficina del gobierno del dato. La oficina del gobierno del dato salió el concurso y entrará en funcionamiento, aunque ha estado trabajándose con el equipo original más tiempo, entrará en funcionamiento dentro de aproximadamente un mes. ¿De acuerdo? Ahí estáis viendo un poco las herramientas y la manera en que estuvimos, digamos, fijando toda la parte de la arquitectura. Empezamos con herramientas más básicas y luego evolucionamos a herramientas más costosas, ya licenciándolas, y dentro de un esquema que ya iba más dirigido a un sistema mucho más fortalecido, mucho más interdependiente de nuestra organización. Daros cuenta que nosotros cuando empezamos esto era un sistema que era de explotación de datos tal cual, simplemente para Analytics. Y sin embargo actualmente están tirando varios sistemas ya de él. ¿Por qué? Porque ahí aprovechamos para centralizar toda la información y alimentar la historia clínica compartida. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues exactamente como ha comentado la compañera Isabel, pues nosotros teníamos muchos datos ahí de colores y bueno, pues vimos cómo lo podíamos mejorar. Como veis, estuvimos haciendo primero la parte de todo lo que tiene que ver con la parte de los catálogos, empezamos la anonimización, dotamos de seguridad con Ranger, bueno, una serie de circunstancias, y luego ya empezamos la parte de perfilado, reglas, limpieza y de monitorización. Es decir, necesitábamos ya establecer linaje a los datos, necesitábamos ya darle propiedades de segurización, y bueno, eso se empezó a hacer con muchas herramientas. ¿Qué nos faltaba? Que todavía todo esto venía, si os fijáis, de una concepción puramente tecnológica, no había sido conceptualizada. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Pues ahora vamos a que se le refleje en la parte de arriba, el servicio de terminología. Ya recibimos por parte del Ministerio de Información, pues aunque tenemos dos pruebas de concepto para eso de terminologías, vamos a alinearlos con lo que nos facilita, en este caso, el Ministerio. ¿Y la oficina qué tiene como misión? Poner orden, gobernar de verdad, ¿no? Aquí lo que pretendemos es que al final, como veis ahí, aparte de los colores, esté perfectamente identificado cada isla, cada grupo
y cada linaje y cada familia de datos dentro de lo que actualmente hemos montado. Esta es la estructuración de los dos ecosistemas que tenemos, ¿de acuerdo? Delfos, que es para la parte asistencial, ahí sacamos la información que actualmente se sacaba, lo típico que tenemos todos. Nosotros tenemos en Madrid 34 instancias distintas de hospitales, 34 instancias, la primera está centralizada en los hospitales, no, entonces teníamos una necesidad de no tener que ejecutar sistemáticamente todos los scripts programados, porque a veces falla alguno, se rompía la cadena, era incompleto, y entonces lo que hacemos es que vamos volcando sistemáticamente con las ondas la información al data lake. Entonces, todo lo que queremos es que la gente ataque a Delfos. ¿Cómo? Con autoconsumo. Nosotros sacamos de ahí todas las estaciones estándar, pero además todos los responsables de informática, en lugar de que empiecen a hacer sus experimentos con varias herramientas, les damos una herramienta anfitriona que está homologada, como es, por no mencionar una, pero bueno, una que tenemos, y atacan directamente a nuestra base de datos. Se les formó y hay previstas otros 3 cursos para que además sepan, vayan adentrándose también en la parte de Hipócrates, que es la parte destinada a investigación con desagregación de datos y donde ahí disponen además de unas herramientas para poder consolidar y poder acceder a los datos también de otros hospitales de forma anónima, para poder hacer estudios, ensayos y demás. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un ejemplo del espacio de datos que tenemos ahora nosotros combinado. Ahí hay algunas cantidades, esto está actualizado a abril del 2023 y vamos exponencialmente creciendo. Entonces es cada día más necesario ya que pongamos, no digamos que estamos desorganizados, pero todavía no hay gobierno. Es decir, hemos logrado clasificar, hemos tipificado la información, tenemos máquinas, tenemos infraestructura, somos capaces de gobernarlo, pero no tenemos la concepción todavía global al nivel que nos gustaría. Como habéis visto, además, tenemos el CEMAC que está volcando ya datos con la intención de que vamos a empezar a incorporar ya los datos ómicos también directamente a la plataforma. Y bueno, esto es un poco la reflexión que hemos seguido, ¿no? Al final son personas, procesos y tecnología. Está mal que lo diga, pero a veces el contar, como decían por ahí, si quieres que algo se pare, quiero una comisión. Es verdad que nosotros fuimos capaces de avanzar mucho porque en la pandemia no teníamos que consultar a nadie. Y como no había que consultar a nadie, pues ahí era con la presidenta en unos vídeos y decía, pues eso parece mucho dinero, pero bueno, venga, todo sea por nuestros ciudadanos. ¡Ah! Cheque en blanco, no sé qué, pues claro. Dices tú, mejor no hacemos comisiones, que esto avanza. Claro, en cuanto empiezas a meter ya gente, pues ya todo el mundo quiere poner su grano de arena, empieza a pensar, hay mucho iluminado. Bueno, y estamos en ello, las estamos incorporando, pero procuramos que sean gente proactiva, es difícil, porque algunos se te cuelan en el rebaño, que es un poquito díscolo, pero bueno, más o menos ya empezamos a tipificar la información de una manera coherente. La parte de procesos pasa lo mismo. La parte de procesos ya hemos hecho una forma de, digamos, aprobar en comisión los circuitos que se tiene que hacer, porque es que el problema que tenemos esto es como los ensayos, ¿no? Pues empiezan ahí, cada hospital pues te hace sus cosas y entonces hace un invento, otro hace un ensayo de inteligencia artificial y luego al final la misma plataforma que usa en un hospital y en otro resulta que no da el mismo resultado. Eso pasa. Y con los datos nos pasa igual, se entregan por ahí informaciones que luego no coinciden. Entonces es mejor tener una comisión y decidir qué cosas se hacen o qué cosas no se hacen. Y en eso estábamos, ¿no? Y la parte de tecnología, que yo ahí es donde creo que vamos más avanzados, porque como eso dependía de nosotros, hemos tirado, había pasta, pues para adelante. Gobierno del dato. Y bueno, esto es un poco donde estamos ahora, ¿no? Como veis, intentamos, cada una de estas líneas que veis ahí, son las que se ha estructurado que tiene que gobernar la oficina. La arquitectura, el modelado, diseño, almacenamiento, seguridad, la parte de metadatos. Hay muchas de estas líneas que ya están resueltas o están en un grado avanzado de madurez como para poderlo hacer, ¿no? Ahora estamos ya con un término así un poco de chulería y todo, haciendo APIs y cosas de estas para que la gente pueda consumir algunas y en ese aspecto pues hemos avanzado bastante. Y bueno, esto es un ejemplo también del espacio de datos de salud que esta es una de las misiones que tiene también la oficina, es adecuar, aparte de la parte de tecnologías que hemos visto antes, adecuarnos al espacio de datos de salud, también es como no puede ser de otra manera, y como no, también a la parte de las nuevas normas UNE que intentamos hacer.
Nosotros estamos ahora mismo abogando por Dama, que es lo que nos propuso en su día la oficina que fue adjudicataria. Y bueno, pues como veis, estamos con todas las partes de lo que tenemos que hacer, de proceder todo. Hay una gran parte de ellas que ya la llevamos muy avanzada, pero que evidentemente para llegar a una certificación y para llegar a una cosa de estas es palabras mayores, ¿no? Yo creo que el voluntarismo nos puede, los resultados los damos, pero bueno, que el nivel de madurez tanto interno como del propio mercado que nos tiene que ayudar todavía, necesitamos un tiempo para poder llegar. Y bueno, en principio nada más. Creo que estoy en tiempo, ¿no, directora? Muy bien, muchas gracias, compañero. Pues, Javier, adelante cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, esto de ir hablando ya conforme han hablado los compañeros tiene lo bueno de que ya han dicho cosas muy interesantes que uno no tiene que decir, y lo malo de que uno tiene que innovar sobre la marcha para no repetirse e intentar no aburrir por una parte y no entrar en contradicción con ellos, ¿no? Voy a empezar con un tema muy general, con el tema de datos. Simplemente, esta diapositiva todo el mundo yo creo que la conoce, lo que son los datos que generan información y que al final generan conocimiento. Pero esto al final, ¿de qué va? Para las organizaciones sanitarias, esto lo necesitamos ¿para qué? Pues para la medicina basada en valor, para la medicina personalizada, para la sostenibilidad, eficiencia, estrategia, gestión del cambio. Y aquí voy a ir muy rápido porque se han dicho ya muchas cosas. ¿Por qué necesitamos el gobierno del dato? ¿Por qué estamos empeñados en todo esto, ¿no? Por las inconsistencias del valor calculado de indicadores, por diferentes criterios para un mismo indicador. Esto lo digo desde el punto de vista de mi comunidad, que es encima una comunidad pequeña, ¿no? Esto llevado ya a otros niveles, ¿no? A nivel de otras comunidades, nivel de todo el Estado, pues mucho más, ¿no? Cálculos utilizando fuentes de información diferentes, datos de baja calidad, datos sucios, datos calculados con procedimientos que muchas veces pues, no se conocen, están ahí desde tiempos inmemoriales y nadie sabe muy bien de dónde viene esa información, documentación escasa o inexistente. En definitiva, ¿qué es el gobierno del dato, ¿no? Una definición podría ser pues, la que aparece ahí, ¿no? Pues es la capacidad de una organización para gestionar el conocimiento que tiene sobre su información, gestionar el conocimiento. O dicho de otra manera, es un marco de trabajo, un enfoque que permite establecer las bases para convertir los datos en un activo estratégico para el negocio. Es decir, estamos hablando de la estrategia, ¿no? de negocio, de estrategia en definitiva de salud, ¿no? ¿Por qué la necesidad, ¿no? de implantar una oficina o este gobierno del dato, ¿no? Usar un lenguaje común, la interoperabilidad semántica, ¿no? Esto lo estamos viendo continuamente en todos los proyectos que estamos llevando a cabo a nivel colaborativo entre comunidades, pues esto es una de las grandes claves, una de las grandes debilidades que tenemos, ¿no? Mejorar la accesibilidad de los datos con mayor control sobre los datos, que sean confiables, que facilitar los análisis unificados de la información, que todos sigan la misma estrategia de análisis de esa información. Tenemos a día de hoy unas herramientas potentísimas para analizar resultados, para analizar bases de datos, pero si los criterios no son los mismos, pues podemos generar análisis erróneos, ¿no? Facilitar el intercambio de la información entre productos. Aquí estamos en el foro de interoperabilidad y en esto estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas a la complejidad que tiene todo esto en el día a día, ¿no? Cumplir la normativa legal y ética y ayudar a la priorización de los proyectos. Es decir, tiene que estar alineado con las estrategias que tenemos en salud. Priorizar significa dejar de hacer y, bueno, cuando tenemos información fiable, pues es un buen motivo para abarcar esos proyectos y quizás pues posponer o dejar de lado aquellos en los cuales pues no tenemos una información fidedigna, ¿no? En definitiva, pues asegurar la calidad y la integridad de los datos. Aquí hay una frase que me gusta mucho, que dice: la oficina del dato no surge para inventar tecnología, sino para articular la capacidad de innovación en torno a los datos. De esto va todo esto.
Por esto nos empeñamos en la gobernanza del dato, en tener datos de calidad, en tener datos fiables, porque esto va incluido, va en el ADN tiene que ir en el propio ADN de la organización. Tiene que cambiar las formas de hacer, y las formas de hacer las tiene que cambiar en base a información fidedigna que proporcionan los datos, ¿no? Los beneficios, bueno, pues esta la voy a ir rapidísimo. Disponer de información adecuada, mejorar la credibilidad y la reputación del negocio con todo lo que esto conlleva, ¿no? Que seamos organizaciones que demos credibilidad a la información que damos, porque todo lo contrario, perder esa credibilidad luego cuesta muchísimo el recuperarla, y ejemplos lo hemos tenido por desgracia durante la pandemia, ¿no? Reducir el tiempo del procesamiento de datos, facilitar la unificación de datos. Bueno, esto voy a ir pasando porque el tiempo... Esta la pongo aquí, la guía de Dama, no porque la estemos utilizando nosotros, sino porque sería recomendable, o por lo menos tenerla en cuenta, ¿no? A la hora de establecer los gobiernos de datos en las diferentes unidades. Esto del gobierno del dato, que está en el centro de todo esto no va de tecnología, esto va de personas, va de procesos, va de gestión del cambio. Y esto es lo complicado de todo esto, ¿no? Para que los datos sean de valor, deben estar incluidos en la cultura de la organización, y la organización tiene que innovar a la vez que se van generando esos datos de calidad, ¿no? Y yo creo que esto es una de las claves, ¿no? La parte técnica está ahí, está solucionado. Quiero decir, esto ya sé que lo que digo, pero quiero decir que no es el principal escollo de todo esto que nos incumbe, ¿no? Estamos hablando de cómo meter la cultura de la innovación en los procesos en este caso, de salud, ¿no? Y además debe ser procesos que no deben ser intrusivos dentro de salud. Es decir, tenemos que dar con esa magia, con esa... Bueno, pues con ese arte, ¿no? de ir embaucando. Esto es un proceso dinámico, esto no se acaba nunca, y esto es una retroalimentación, ¿no? De forma que la organización, los profesionales, en cuanto van viendo que el sistema le está dando información fiable para tomar decisiones y para cambiar las formas de hacer con el objetivo de mejorar la calidad de la atención a los pacientes, pues es ahí donde está, como digo, la clave de todo esto, ¿no? Un dato ubicado en un contexto da lugar a información. Si le añadimos inteligencia, obtenemos conocimientos que, combinado con una buena estrategia, pues generan poder. Y ese poder, utilizado en la buena dirección, pues es lo que nos tiene que impulsar, ¿no? a la hora de trabajar en todo esto. Bueno, esto es una experiencia más que complementa un poco lo que han comentado compañeros de Osakidetza y de Madrid, ¿no? En nuestro caso, no sé si conocéis la geografía navarra, son las Bardenas Reales, parque natural, reserva de la biosfera en el sudeste de la comunidad foral, que si alguna vez tenéis oportunidad de ir, no vayáis en agosto porque os torraréis, pero si podéis ir pues eso, bueno, ahora ya ni en primavera, pues iros en invierno, y igual también os hacéis este paso con el cambio climático, ¿no? Bueno, nosotros hemos tomado ese acrónimo, es un desarrollo propio, que no es un producto, esto es la estrategia de evaluación de resultados de Navarra, que lo voy a explicar muy rápidamente. Al final, a la Bardena pues hemos utilizado como para llamarle base de análisis de resultados de Navarra. Esto, como comentaban, bueno, pues cada cual tenemos nuestro propio modelo. Esto también nos suena bastante, ¿no? En todos estos proyectos que llevamos entre comunidades, pues bueno, pues cada cual tenemos nuestra historia, nuestra realidad, y esto no iba a ser una excepción, ¿no? De hecho, no puede ser de otra manera. Es decir, que como decía, el tema del framework de Dama no deja de ser una referencia que tenemos que utilizar, pero luego hay que adaptarse a cada escenario para que esto tenga su recorrido, ¿no? En nuestro caso hay toda una estrategia de coordinación entre tanto la parte funcional, de negocios, requerimientos de salud, como la parte técnica, y luego la puesta en producción con todo el tema de gestores, analistas clínicos, etcétera. Lo que tenemos es una base de datos asistenciales desde el año 2012 hasta la actualidad, donde hemos ido incluyendo pues progresivamente réplicas de todos los operacionales asistenciales, y todavía continuamos, ¿no? en este proceso. Y esto no nace de un día para otro, esto es un proceso que llevamos ya desde el año 2014, con la primera versión, que esto fue enriqueciéndose con nuevas fuentes de información, con paneles de control, cuadro de mando. En el año 17, ahí ya tenemos ya un cambio de paradigma con unas dimensiones unificadas, historificación, control de calidad de datos, anonimización, etcétera.
En el año 19 empezamos con la inteligencia artificial, empezamos, bueno, pues casi medio jugando y nos ha salido bastante bien. De hecho, ya tenemos pues 2 sistemas en producción, como ahora comentaré, y un tercero ya en desarrollo, ¿no? En el año 2020, pues que os voy a comentar, pues aquí llega cuando todo se detiene, todo lo que... Este sistema de Bardena nos salvó la vida, la verdad que nos salvó la vida porque fue crear un sistema más, pero ya integrado con lo que ya teníamos para controlar toda la pandemia, y así nos lo han reconocido además los representantes de los jerárquicos de nuestra comunidad. Y bueno, los nuevos retos, ¿no? Ahí andamos, bueno, pues que empezaremos y estamos ya en ello, ¿no? Como no puede ser de otra manera, para el tema de los datos genómicos, con el tema del Internet of Things, Big Data, procesador del lenguaje natural, etcétera. Y esto espero que, bueno, pues en un tiempo lo podamos ver. Esto voy a ir muy rápido, solamente por decir que, como os decía, Bardena no es una cosa, sino que son varias, y va toda una estrategia de gestión de todo esto. Bardena es Bardena Core, que sería el Data Lake, es Bardena Contabilidad Analítica, donde tenemos todos los costes, es la parte de publicación de informes, vistas, etcétera. Tenemos también Bardena COVID, como os comentaba, y hay todo una red, un sistema de gestión de roles, de analistas, técnicos, funcionales, gestores de proyecto, etcétera. Bueno, quiero decir que tampoco voy a entrar en el detalle, pero bueno, que como no puede ser de otra manera, y como también Dama, etcétera, también dicen, ¿no? Bueno, aquí tiene que haber toda una gobernanza y todo un sistema engranado de roles, pero cada organización tiene que adaptar esos roles a su realidad. Y voy a ir acabando ya, no voy a extenderme. Bueno, pues algunos ejemplos. Bueno, pues tenemos paneles de control cuando, los datos son de calidad, cuando los datos están realmente normalizados y tienes un sistema que puede gestionar y lo puede integrar con tu historia clínica, pues tenemos cuadros de paneles de control de diabéticos en la historia clínica, cuadro de mando de diabéticos de la misma manera, todo el tema de información de crónicos. Con el tema de COVID, como os digo, pues ahí tuvimos... La verdad es que pudimos manejar en tiempo y forma toda la información que se nos requería en aquellos momentos. Todo el tema de llamadas, tuvimos que crear un producto nuevo, Navac, que gestionaba todas las vacunas con todas las llamadas, etcétera. Y también lo sacamos de aquí. Y para finalizar, pues tenemos Naya, que es la Navarra Inteligencia Artificial, que bueno, hasta nos han dado algún premio que otro, y no deja de ser un algoritmo que predice la retinopatía, o sea, te detecta la retinopatía diabética en pacientes diabéticos con una fiabilidad, una sensibilidad del 97%, y está integrado en la historia clínica, que es un poco la fortaleza que tiene esto, ¿no? Es una herramienta que tienen los médicos de primaria para detectar. Tenemos también la degeneración macular asociada a la edad, que lo tenemos ya, estamos ya a punto ya de sacarlo, y en desarrollo la radiología ósea. Todo esto, como digo, dentro de todo este ecosistema de Bardena, como paso ya un poco de temas un poco que lucen, ¿no? Y la última, estamos ante un proceso, como decía, de retroalimentación. Salud es el que proporciona estos datos, es el propietario de los datos. Si a esto le ponemos un gobierno de datos, en este caso tenemos Bardena, que es el que procesa los datos y devuelve los datos de calidad a salud. Aquí tenemos ahora el reto de este espacio de datos, espacio nacional de datos, que en definitiva, bueno, pues yo creo que se puede replicar, ¿no?, este modelo de gobernanza de gobierno que yo he citado a nivel nacional, con todas sus peculiaridades, y desde luego no será replicable uno a otro, pero sí en gran medida, ¿no?, de todo esto que he comentado. Y para finalizar, pues una de las muchas frases que se dicen, que es una forma muy bonita de decir, ver las cosas, bueno, el vaso medio lleno mejor que medio vacío, ¿no? Bueno, pues que tenemos muchas veces muchas alegrías y nos las perdemos esperando a que venga la gran solución final, ¿no? Gracias. Bueno, pues a continuación, José Antonio. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la atención, y la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Como comentaba Noemí, nosotros vamos a dar un toquecillo de la perspectiva del mercado, ¿no?, a todas estas iniciativas y
y tendencias que tenéis, que están en marcha hace mucho tiempo en sanidad, en las distintas organizaciones, organismos. Hay un montón de grupos, un montón de estudios, mecanismos, normalizaciones y os vamos a plantear algunas ideas, ¿no? que en las que estamos trabajando en otros sectores, en otros ámbitos y que nos están ayudando a ayudar en este modelo de interoperabilidad, de gobierno del dato. Yo trabajo en Confluent, soy el responsable en Confluent de sector público, sanidad. Por contaros muy rápidamente, Confluent somos una pequeña compañía que nace hace 10 años del diseño de un mecanismo de intercomunicación de sistemas en base a eventos, ¿no? Comunicación en base a eventos de cosas que están cambiando en nuestro ecosistema. De aquel primer embrión que se llama Kafka y se dona al proyecto Apache, pues surge nuestra compañía, surge Confluent como la versión Enterprise para proporcionar estos servicios. Algunos de los compañeros han hablado, ¿no? de que utilizan estos mecanismos de Kafka para comunicación, interconexión de los sistemas, y es algo que cada vez hemos visto más en todo nuestro contexto, no solo en el ámbito del sector público, privado, sino en diferentes niveles, porque el intercambiar información y cosas que están pasando en nuestro ecosistema es algo importante, ¿no? Y cuando hablamos de interoperabilidad es algo clave. ¿Qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Cuál es en qué queremos ayudar o en qué estamos apoyando a las distintas organizaciones? Nuestros sistemas IT pues están formados con el paso del tiempo de un montón de sistemas, un montón de tecnologías enlazadas entre sí, que tienen que comunicar, que tienen que dialogar, no solo dentro de nuestras organizaciones, sino con otras organizaciones, otros ámbitos, y cada vez esa arquitectura, esa coreografía de nuestros datos, de nuestros sistemas, es más compleja de gestionar. En base a Kafka y esa capacidad de intercomunicar los sistemas, ¿no? Nuestra propuesta es ir a un modelo más central, basado en esa comunicación entre los sistemas, en vez de punto a punto, N a N, cada uno con cada uno del resto, ir a un modelo centralizado en el que la capa de transporte sea la que nos ayude a ese diálogo, ¿no? A ese comunicar esos agentes o esos actores que están realizando cambios. Se está actualizando un dato de un teléfono en una aplicación, se está modificando una dirección, se está haciendo una acción de cualquier tipo dentro de nuestro ecosistema, y ponemos a disposición del resto de contexto de sistemas o de organismos alrededor nuestro de ese cambio. Se notifica que ese cambio está disponible para que lo consuma cualquier organismo o sistema dentro de nuestro ecosistema. Esta simplificación lo que nos permite es ayudar al diálogo entre sistemas internamente, externamente, y sobre todo a simplificar esa comunicación. Es muy habitual que cuando tenemos en nuestro día a día que actualizar un sistema, pues nos implica tirar de ese espagueti y actualizar un montón de otros mecanismos, organizaciones, sistemas o mecanismos de relación. Con este modelo central añadimos la componente de control y la componente de simplicidad a la hora de esas actualizaciones o esas gestiones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué iniciativas estamos moviendo con esta perspectiva, ¿no? Del intercambio y de la interoperabilidad dentro del contexto de sanidad? Esta propuesta, que no es una idea fenomenal, sino es algo que hemos estado trabajando, pero que la tecnología ahora y Confluent nos ayuda a hacer realidad de forma simple. Ayudamos en todos los mecanismos, en todos los escenarios de interoperabilidad donde tenemos que intercambiar información en diferentes formatos con diferentes sistemas, si estamos hablando internamente de nuestros departamentos de IT, con otros organismos, como pueden ser en las distintas soluciones de sanidad de las diferentes comunidades autónomas, o incluso con entes a nivel nacional o europeo. Somos capaces de hacer una normalización. Hemos estado hablando de todos los grupos que hay orientados a establecer esas normas o a implantar esas normas que vienen de los ámbitos europeos, nacionales. Bueno, pues somos capaces de normalizar en ese diálogo esa información o esos eventos o esas cosas que están pasando en los distintos sistemas para poder comunicarlos o interrelacionarlos de forma ágil con el resto de nuestro contexto. Este punto central nos da capacidades de gobierno, y aquí es donde pues podemos añadir toda esa capa de control, de monitorización, de qué es lo que está pasando, añadirle la componente de seguridad, de auditoría. Manejamos información muy sensible y es muy fácil en ese punto central establecer las ondas o los controles que nos permiten gestionar estas capacidades. Desde una perspectiva más de negocio, estamos teniendo un montón de iniciativas en sanidad relacionadas con
nuevos sistemas proactivos. Hemos hablado de que el COVID nos ha ayudado a crear nuevas aplicaciones de esa interacción con los pacientes, con los ciudadanos. Ya en alguna de las comunidades autónomas españolas estamos trabajando desde Confluent para conseguir esa proactividad, que yo no tengo que acceder al sistema a ver cuándo tengo que vacunarme, sino que proactivamente recibo notificaciones cuando por mi rango de edad o el momento en el tiempo pues tengo que acceder o ir a un punto de vacunación, o tengo que asistir a una cita médica o cualquier otro evento que tengo dentro de mi contexto. Todo esto gestionado en real time, porque nuestro sistema es capaz de interactuar los sistemas de forma no intrusiva. Si tenemos sistemas de base de datos, no estamos accediendo, sobrecargando esas bases de datos, sino que somos capaces de identificar qué cosas están pasando en nuestro contexto, qué eventos hay en nuestro contexto, para poderlos propagar y no ser intrusivo dentro de esa proactividad, dentro de esa intercomunicación. Y sobre todo añadimos ese componente tiempo real. Algo que hemos visto, que hemos estado sufriendo durante mucho tiempo, es que para toda esa parte analítica que habéis comentado, mis compañeros han comentado en todos los casos y los proyectos que se están gestionando, ese componente de tiempo real es complicado. ¿Por qué? Porque desde los mecanismos que hemos estado utilizando hasta ahora de extracción y carga o propagación de esa información son intrusivos y complejos y debemos correrlos por la noche, entonces los datos no son siempre disponibles y no puedo hacer esas actuaciones en tiempo real que muchos de los procesos de negocio, y en sanidad se ha visto con estos casos de COVID, que es más urgente y es más prioritario, más eficiente tener esa información en tiempo real para poder reaccionar o poder trabajar con esa información actualizada. Una iniciativa en la que estamos trabajando, colaborando con algunas otras entidades del sector privado, es en este apoyo, ¿no?, al nuevo Esquema Nacional de Datos para la Salud, donde de todas esas capas donde se está recogiendo la información, donde se está moviendo la información, donde se está entregando a los distintos contextos o a los distintos sistemas que van a consumir o van a operar sobre esos datos, nosotros somos capaces de dinamizar, somos capaces de ayudar en ese transporte o desde ese modelo que comentábamos de sistema nervioso central, ¿no? Y somos capaces de ayudar a dinamizar o a gestionar toda esa intercomunicación o interconexión de los sistemas. Realmente ayudamos a todas las metodologías, al tema de DAMA, las especificaciones de la Unión Europea, a que todo ese control, toda esa estandarización se aplique desde este punto central, desde este núcleo de gestión, de transporte de la información, y al final, bueno, pues todo es mucho más fiable y mucho más eficiente. Bueno, no quería contar nada más. Encantado de colaborar con vosotros en todos los ámbitos, y hemos estado viendo hoy que hay iniciativas pegadas a los datos para esa interoperabilidad e interconexión. Encantados de ayudar, de aportar nuestra experiencia y nuestra ayuda en este mundo. Pues muchas gracias, José Antonio. Aunque nos hemos pasado un poquito de la hora, si hay alguna pregunta en el chat, estoy viendo que no. Si hay alguna pregunta de alguien in situ que quiera. ¿No? Bueno, pues si no hay ninguna, hago yo una y ya con esto terminamos. Quisiera saber, vuestra opinión sobre cómo asegurar la implantación de las directrices señaladas en el reglamento del espacio de datos europeo, que sabéis que obliga al sector privado y al público, y cómo aseguraríamos la implantación de esa interoperabilidad entre ambos sectores, en vuestra opinión. ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo? ¿Quién quiere empezar? Pues a ver, nosotros un poco pasa con la misma dinámica que tenemos con lo de las aplicaciones. En el modelo que estamos haciendo es muy parecido con lo que tenemos de historia clínica compartida. Nosotros hemos desarrollado, utilizando el Standard Fire, un catálogo de elementos para autoconsumo, y lo que hemos empezado a hacer es lo mismo. En la rejilla de datos de lo que estamos haciendo, nosotros hacemos un catálogo para que de ahí se pueda intercambiar la información a través de, en este caso, APIs o de servicios web consolidados. Evidentemente ahora mismo no es así. Nosotros lo que trabajamos es fichero va, fichero te doy, y aquello viene como viene. Entonces, pues bueno, esa es la realidad. Intercambiamos, pero
Bueno, es cierto que se ha evolucionado, ya empezamos hace años cuando la calidad de la información no era buena, por lo menos ya la información que llega está bien, pero siguen siendo elementos arcaicos, pero también es verdad que para poder tener esa sintonización y ese intercambio de información en tiempo real para construir una información como tiene que ser, no solamente tenemos que estar la administración pública preparados, también ellos. Y la realidad es que, bueno, pues no todo el mundo tenemos el nivel de madurez como para poderlo abordar. Esa es mi perspectiva a fecha de hoy. Ahora sí. Bueno, yo creo que lo que tendría, se tienen que dar las condiciones legales y organizativas y las prioridades. Pues de esto ya todos sabemos mucho, ¿no? De lo que es esto. Yo creo que el camino tiene que ir por ahí. Ahora mismo estamos con el Patient Summary, que tiene el recorrido que tiene, o sea, tiene mucho recorrido, pero el proceso es lento, ¿no? Nos damos siempre otra vez de bruces con el tema de la interoperabilidad técnica y sobre todo semántica, ¿no? Y yo creo que aquí también el abordaje tendría que ser buscando una aproximación a través de diferentes casos de uso. O sea, es decir, huir de grandes soluciones que quieran abordar todo, sino ir poco a poco, que yo creo que en esto sí que estamos casi todos de acuerdo, ¿no? Identificando esos casos de uso, ¿no? Y esto, y tener un escenario de gobernanza bien definido. Yo creo que no hay más magia de todo esto. Estamos, de todas formas, creo que todavía lejos, sobre todo con el tema de los privados. Es decir, todavía nos está costando, la realidad es la que es, yo creo, y aquí no digo nada nuevo, nos está costando mucho, ya solamente los privados, incluso ya en las propias comunidades. Quiero decir que esto es la realidad, ¿no? Pero bueno, creo que el camino tiene que ser ese. Solo un pequeño aporte más desde la parte de tecnología. Sí es verdad que yo creo que los nuevos modelos de cloud, la posibilidad de tener disponibles, hacer un subconjunto de información que pueda distribuirse de forma ágil, ¿no? A través de los modelos de cloud controlada, es algo simple. Y luego algo que hemos hecho hasta ahora y que comentaba antes Francisco es cuando surge un escenario como este, generamos ficheros o analizamos punto a punto qué información se necesita fuera, y una de las propuestas que mejor funcionan es la información que yo tengo en su mejor formato es este, y lo pongo disponible para el que quiera suscribirse y poder utilizar esa información, pues que a través de estos servicios cloud, ¿no? Que es un mecanismo habitual y cada vez más utilizado, se pueda acceder o se pueda o se pueda facilitar, ¿no? Ese diálogo, esa intercomunicación, tanto hacia afuera como de la información que necesite y con los formatos y los estándares que se necesite, pues también incorporar, ¿no? del área privada. Pues adelante. A ver, es que acabo de recuperar el dato porque es que me has dejado de verdad, pero congelada. A 31 de diciembre del 19, Madrid tenía 6.624.404 personas. Y a 31 de diciembre de 2021 tenía 100.000 más, no llega, 80.000 más. Era que la mitad les faltaban datos. No. A ver, los datos óptimos para poder gestionar la pandemia, nosotros teníamos buenos 3 millones. 3 millones. Hombre, pues que podemos localizarles. Localizarlos, claro, porque tú llamabas un teléfono, no responde nadie. Vamos a ver si hay. No, se han ido. Es que el problema que hay es que la antigüedad que tenemos de los MPIs es muy grande y no hay una preocupación real por mantenerlo actualizado. Entonces, de no ser que te veas en la necesidad de buscar alguna argucia, pues al final arrastras. Bueno, nosotros, claro, dice, vamos a mandar a todo el mundo SMS por... Nada, imposible, son teléfonos fijos. Bueno, pues a ver, carta, la han devuelto. Jolín, pues no sé. ¿Dónde está este? Y entonces ya empiezan alguna gente iluminada a decir, a lo mejor si cruzamos con el padrón, a lo mejor si no sé qué, pero claro, da igual, porque a lo mejor se han ido. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que a lo que me refiero es que pasamos de tener una información
a tener mucha mejor. Es decir, a efectos del censo, para entendernos, de los prestatarios que damos al sistema, sí. Pero como para poder coordinar y ver con ellos, no, porque hemos prestado asistencia, muchas veces hemos prestado asistencia, pero no hemos reparado en si los datos están bien. Nunca nadie ha tenido esa necesidad. Van al centro, y claro, cuando ya empieza la historia de que me tengo que hacer por conexión por el teléfono, es cuando nuestros administrativos se encuentran, pero usted no vive en no sé dónde. No, ahí, ¿qué dices? Ya, mi hija me tiene aquí en casa. Ah, pero usted el teléfono este que tiene, no, ese era el de mi marido, pues ha muerto. Entonces, claro, todo eso, claro, no somos capaces, en una organización nuestra no somos capaces de decir, ahora movilizar, oye, una campaña, vaya usted al centro de salud y tal. Entonces, con la vacunación y con todo eso saneamos muchísima información. Para nosotros ahora mismo la identificación, te voy a decir, no es ni el DNI, hay mucha gente que la tenemos de gente documentada por un teléfono, pero nos vale para tener localizada si pasa algo a nivel de salud pública. Esos 3 millones y pico es gente que ha ido al médico, que ha necesitado que le hicieran una visita a domicilio, y entonces ha ido actualizando sus datos. Y el resto pues es gente que o ha ido circunstancialmente al médico, afortunadamente para ellos. Lo que pasa es que luego hay otro hándicap, y es que mucha gente, claro, nosotros tenemos mandatorio la tarjeta, nuestra base de datos. Pero es verdad que la gente suele actualizar en nuestros hospitales o en los centros de salud el dato. Y muchas veces sincronizan los maestros y volvemos a descojonar lo que hay. O sea, voy a poner un ejemplo. No está bien que hable uno, pero bueno, son cosas que nos pasan a todos. Yo tengo la tarjeta, recibo los SMS hasta que un día dejo de recibirlos. ¿Por qué? Porque hay algún sitio que estaba ambulatorio yo, que pasé porque me daría un telele, y claro, sincroniza el teléfono antiguo. Pues ya dejo de perder los SMS. Y hay que volver a pasar un script de estos magistrales que consumen recursos como la madre que lo parió para bañarse ahí a todos los 7 millones de personas para poder recuperar los teléfonos. Esto no es un problema técnico, es un problema de autoridad o de gobernanza del dato, de la custodia por aseguramiento. Tomo buena nota. Pero espero no haberte dejado muy helada ahora tampoco. No. Pero es la triste realidad, o sea, es así. Y hemos mejorado, ¿eh? Tampoco somos un desastre, pero... Y la base de datos de tarjetas es la más actualizada de España. Por eso, que yo creo que cuando vemos por ahí las cosas no estamos tan mal aquí en España, pese a todo. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Y venga, buena jornada, mañana otra. Gracias.